El inquilino anterior no se ha ido. Dicen que las casas tienen memoria, pero lo que hay en las paredes de esta propiedad no es un recuerdo. Es una presencia física que me está consumiendo. He pasado los últimos 3 días encerrado en el baño, que es la única habitación con cerrojo por dentro, escuchando como alguien, o algo, camina por el pasillo llamándome por mi propio nombre con una voz que suena a papel rasgado. Si encuentras este audio en mi teléfono, por favor, no entres en el sótano. El comienzo del sueño. Mi nombre es Julián. Soy traductor freelance, y como imaginarán, paso mucho tiempo solo. Hace un mes encontré una oferta que parecía un error del sistema, una casa de campo de 2 plantas, a las afueras de un pueblo llamado Valdeluz, por un precio ridículo. El agente inmobiliario, un tipo nervioso llamado Marcos, me dijo que el dueño anterior se había marchado a toda prisa por problemas familiares, y que la propiedad necesitaba ser habitada para no deteriorarse. Llegué un martes de noviembre. El clima era el típico de esta zona. Una lluvia constante y fina que lo empapa todo y una niebla que baja de los pinos a las 5 de la tarde, ocultando el camino de entrada. La casa era hermosa, pero tenía algo extraño. Estaba demasiado limpia. No había ni una mota de polvo, pero en el aire flotaba un olor persistente a lejía y flores secas. Mi rutina era simple, trabajaba en mi despacho hasta tarde, cenaba algo rápido y me iba a la cama. Los primeros 3 días fueron normales, excepto por el silencio. Era un silencio absoluto, de esos que hacen que te piten los oídos. Las 3:40 de la madrugada. Todo empezó el viernes. Me desperté de golpe. No fue un ruido, fue una sensación. Miré el reloj de la mesilla, 3:40 de la mañana. En ese momento, escuché el primer sonido fuera de lugar. Clac, clac, clac. Era el sonido de alguien bajando las escaleras de madera. Pero no eran pasos humanos normales, el ritmo era desigual, como si alguien estuviera arrastrando una pierna. Me quedé helado, con las sábanas hasta la barbilla. Pensé que quizá la casa se estaba asentando por el frío, pero luego escuché algo que me heló la sangre, el sonido de la puerta de la cocina abriéndose. Me armé de valor, cogí una linterna pesada y salí al pasillo. El aire estaba gélido, mucho más frío que en mi habitación. Bajé las escaleras intentando no hacer ruido. Al llegar a la cocina, la puerta estaba abierta de par en par, dejando entrar la niebla del exterior. Pero lo más extraño fue lo que vi sobre la mesa. Había un plato servido con comida caliente. Humeante. Carne y patatas. El olor era delicioso, pero yo no había cocinado nada. En el centro del plato, clavada con un cuchillo de cocina, había una nota escrita con una caligrafía temblorosa que decía: «Bienvenido a casa, hijo. No dejes que se enfríe». El vigilante invisible. Pasé el resto de la noche encerrado con llave. Al día siguiente, traté de autoconvencerme de que era una broma de mal gusto del dueño anterior o de la gente. Pero las cosas empezaron a escalar de forma agresiva. El lunes, mientras trabajaba, empecé a sentir que alguien me observaba desde el jardín. Cada vez que levantaba la vista de la pantalla, veía una sombra estática entre los pinos. Una figura alta, demasiado alta, que simplemente se quedaba allí, bajo la lluvia, sin moverse durante horas. Empecé a encontrar objetos fuera de lugar. Mi cepillo de dientes aparecía en el fregadero de la cocina. Mis libros estaban abiertos por páginas que hablaban de la muerte o el entierro. Y los sonidos ya no eran solo pasos. A las 2:13 de la madrugada del martes, escuché un rasguño suave en la pared de mi cabecero. Ras, ras, ras. Como si alguien estuviera usando las uñas para intentar atravesar el pladur desde el otro lado. Acerqué el oído a la pared y, del otro lado, escuché una respiración agitada y un susurro que me hizo saltar de la cama. Julián, te has dejado la luz del sótano encendida. Julián, baja a apagarla. Bajé al sótano, no porque quisiera, sino porque el interruptor principal de la casa estaba allí y se había ido la luz. Mientras bajaba los escalones de cemento, el olor a lejía fue reemplazado por un olor a carne podrida. Mi linterna empezó a fallar, parpadeando rítmicamente. Cuando la luz se estabilizó, vi algo en el rincón del sótano que no estaba allí el día que hice la mudanza. Había un pequeño altar. Fotos mías. Fotos que no sabía que me habían hecho.
Yo durmiendo, yo comiendo, yo escribiendo en este mismo momento. Y en el centro, un mechón de mi propio pelo atado con un hilo rojo. La confrontación. Anoche fue el límite. Estaba intentando dormir cuando escuché un golpe violento en la puerta de mi habitación. Bam. 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 Abre, Julián. Sé que estás despierto. Era la voz de un hombre, pero sonaba distorsionada, como si hablara a través de un tubo de metal. No respondí. Me pegué a la esquina más alejada. De repente, el pomo de la puerta empezó a girar lentamente. Yo había echado la llave, pero vi con horror cómo la llave giraba sola desde el interior, como si una mano invisible la estuviera manipulando. La puerta se abrió 1 centímetro. La luz del pasillo proyectó una sombra larga que entró en mi cuarto. No era una sombra humana. Tenía extremidades demasiado largas y las articulaciones parecían doblarse en ángulos imposibles. ¿Por qué no te comiste la cena?, preguntó la cosa. La puerta se abrió de golpe y vi a un hombre mayor, vestido con un traje de domingo impecable, pero su piel estaba tan tirante sobre sus huesos que parecía que iba a romperse. Sus ojos eran simplemente 2 pozos negros, sin iris ni pupila. Lo más aterrador es que se movía sin hacer ruido, deslizándose sobre el suelo de madera. Salí corriendo como pude, empujándolo y encerrándome en el baño, que es donde estoy ahora. He intentado llamar a la policía, pero cuando lo hago, solo escucho el mismo susurro en la línea. No hay señal bajo tierra, Julián. Llevo horas aquí metido. El sol debería haber salido ya, pero miro por la pequeña rendija de la ventana del baño y fuera sigue siendo noche cerrada. El reloj de mi teléfono se ha detenido a las 3:40 de la madrugada y no avanza. He empezado a notar algo debajo de la puerta del baño. Un líquido oscuro y espeso está empezando a filtrarse. Huele a esa mezcla de lejía y muerte. Y lo peor no es el líquido. Lo peor es que acabo de mirar el espejo del baño. Mi rostro ha cambiado. Mis ojos se están volviendo más oscuros, y mi piel está empezando a pegarse a mis pómulos de la misma forma que la de ese hombre. Acaban de llamar a la puerta del baño. 3 golpes suaves. Julián, dice una voz que suena exactamente igual a la mía. Sal ya. Me toca a mí ser tú. A ti te toca ir al sótano. No sé si voy a salir de aquí. Si estás escuchando esto y ves un anuncio de una casa barata en Valdeluz, por favor, sigue de largo. No importa lo barato que sea el alquiler. El precio real se paga con algo que no puedes recuperar. Acabo de darme cuenta de algo. La llave del baño ya no está en la cerradura. Está en el suelo, del lado de afuera. Alguien acaba de cerrar con llave desde el pasillo.